es la alimentación. Y de ahí la importancia que tenga para nosotros, ¿no? Dado que como es el porcentaje que representa la mayor cantidad de esos costos, pues es en lo que tenemos que tener mucho énfasis. Y se supone que nosotros como zootecnistas es donde incidimos más y es donde estamos, se supone, preparados para poder desarrollar o llevar a cabo el manejo de un sistema de producción animal, ¿no? Las dos formas de alimentar a los animales, pues va a ser pastoreo y estabulación. Aunque puede haber combinación de ambos en algunos sistemas de producción, como lo vimos ahora que platicamos acerca de la clasificación de los sistemas de producción animal. Pero básicamente son los dos sistemas. Entonces, uno es que los animales salgan y vayan y cosechen su forraje, ellos solos directamente. Y únicamente lo que vamos a hacer nosotros pues, es irlos limitando, irlos concentrando de tal forma que no haya desperdicio de forraje, ¿no? Entonces, regularmente utilizamos potreros que puedan ser potreros pequeños o grandes dependiendo de la cantidad de animales y las necesidades que tengan de cubrir sus requerimientos nutricionales. Calculamos cuál es el consumo de materia seca que requieren los animales en base a su peso. Generalmente en pastoreo calculamos entre el 4 o 5% de su peso vivo, aunque su consumo sea del 3%. Entre el 3 y 3.5% les damos un poquito más, un 1%, 1.5% más, porque pues gran parte del forraje lo van a defecar, lo van a orinar, se van a acostar sobre él y bueno, pues ya no van a tener, no se lo van a comer igual, ¿no? Entonces, por eso podamos un poquito más de su peso vivo. En bovinos pudiera calcularse hasta un 6% de su peso vivo. Entonces, si conocemos el peso de los animales, a veces no hay necesidad de tener una báscula. Con medir el diámetro torácico y luego cuánto mide el animal desde la cruz hasta la base de la cola, con eso podemos estimar aproximadamente cuál es su peso, por si no tengo una báscula disponible. Y mucha gente, pues a ojo ya sabe que es una vaca que pesa 500 kilos, 450 kilos. Y en base a eso, estimamos cuáles son sus requerimientos de materia seca. Sabemos cuánta materia seca se produce en la pradera que le vamos a alimentar y con esos dos datos podemos estimar cuáles son los metros cuadrados que van a requerir los animales por día y con eso hacer nuestra rotación de potreros o lo que decíamos, ese pastoreo intensivo tecnificado. Entonces, eso es una forma de alimentar. Obviamente, dependiendo de la combinación de forrajes que tengamos en ese espacio, vamos a cubrir o no cubrir los requerimientos nutricionales de los animales. Generalmente nos va a hacer falta proteína. Aunque tengamos una mezcla de alfalfa con pasto, que el alfalfa va a tener 18% de proteína, el pasto pueda tener un 9% de proteína, vamos a tener en algunos momentos pues, deficiencia porque, por ejemplo, una borrega va a requerir hasta 16% de proteína en el pico de la lactancia y va a ser difícil que lo podamos conseguir en la primavera, ¿no? Por ahí alguien dejó activado su micrófono. Les pido por favor que lo cierre para que no nos distraigamos. Entonces, en pastoreo es una forma de alimentar, aunque requiere en algunos precisos momentos una suplementación que puede ser proteica o puede ser energética, dependiendo del estado fisiológico de los animales. Y por otro lado tenemos lo que es estabulación. Entonces, en la estabulación hacemos dietas integrales y corrales de engorda, vaca lechera, cerdos, aves, están totalmente estabulados, encerrados, tienen sus comederos, sus bebederos y ahí es donde vamos a darles de comer. Entonces, son los dos tipos de sistemas de alimentación, aunque pueda haber combinación de uno o de otro, ¿no? Entonces, cuando iniciamos con nuestras clases, nuestros cursos, decíamos que una de las principales ventajas de los rumiantes es que estos animales pueden utilizar forrajes que nosotros difícilmente pudiéramos utilizar para el consumo de nosotros o para que los coman otros animales. Decíamos que los rumiantes se les llama así porque son especies de animales que tienen un estómago dividido en 4 compartimentos. Y el compartimento más grande de su estómago se llama rumen. Y en ese rumen habitan millones de microorganismos que van a ser los responsables de degradar las paredes celulares de los forrajes toscos, de los forrajes muy burdos. Entonces ahí tenemos que hay bacterias, protozoarios, hongos en ese rumen
y ellos van a ser los responsables de destruir estas paredes celulares, aprovechar los carbohidratos estructurales y con eso pues reproducirse estos bichos, ¿no? Estos microorganismos. Al ya ser muchos, como el alimento va a pasar a los siguientes compartimentos, los otros 4 compartimentos, parte de esos microorganismos se van a ir con el alimento y al pasar a los siguientes compartimentos, esos microorganismos que están hechos principalmente de proteína, pues se convierten en proteína microbiana que va a absorber en su aparato digestivo el propio rumiante, ¿no? Y prácticamente ese sería la función de estos microorganismos, ¿no? Primero, en su proceso de consumir los carbohidratos estructurales, pues es utilizarlos para que ellos crezcan, pero también nos producen ácidos grasos que son absorbidos directamente por los animales para cubrir sus requerimientos de energía. Y en segundo término, estos microorganismos se empiezan a multiplicar al tener comida y son arrastrados hacia los siguientes compartimentos donde ellos mismos se convierten en comida porque son proteína, entonces pasan a los siguientes compartimentos, de ahí son destruidos para que esa proteína microbiana se convierta en aminoácidos que puedan ser asimilados por los animales para cubrir sus requerimientos de proteína. Entonces, esa es la gran ventaja de los rumiantes, que nosotros difícilmente nos vamos a comer una ensalada de zacate, una ensalada de paja, porque no podríamos digerirla, pero los rumiantes sí lo pueden digerir. Entonces, ahí hacemos un binomio importante entre los forrajes y los rumiantes, porque ambos pues, nos van a dar o nos van a cubrir los requerimientos de algunos satisfactores que nosotros necesitamos. Entonces, por un lado tenemos las plantas. Esas plantas van a ser consumidas por los animales producen los alimentos y nosotros utilizamos sus alimentos para cubrir nuestros satisfactores. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, de ahí que sea muy importante los forrajes para la ganadería y bueno, que también es importante en la agricultura porque también utilizamos subproductos de la agricultura para la alimentación de los animales, de los rumiantes principalmente, ¿no? Entonces, tanto en la agricultura como en la ganadería, pues es importante, ¿no? Porque juntos, agricultura y ganadería, van a darnos gran parte de los nutrientes o los satisfactores alimenticios que necesitamos los humanos. Entonces, por un lado tenemos un suelo determinado. En ese suelo se va a llevar a cabo el cultivo de forrajes para que pueda pues, desarrollarse la ganadería. Conjuntamente con la agricultura van a ser los responsables de generar los alimentos que necesitamos para poder satisfacer nuestras necesidades nutricionales, ¿no? Aunque hay personas que se han ido únicamente por la parte vegetariana, solamente utilizan o consumen alimentos de origen agrícola. Y hay los que vemos, pues no totalmente carnívoros, pero pues sí tenemos un alto porcentaje de nuestra dieta cubierta por proteína de origen animal, que no solamente puede ser carne, sino leche, huevo, principalmente derivados de estos productos, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los forrajes para la alimentación de los animales y después la alimentación de los humanos, que conjuntamente con la agricultura, pues podemos cubrir nuestros requerimientos nutricionales. Y aparte la agricultura, todos sus productos que no puede utilizar para el consumo de los humanos, esos productos, paja, rastrojos, algunos residuos después de la cosecha, son utilizados en la alimentación de los animales y con eso pues complementamos la proteína que requerimos, sobre todo proteína de alto valor biológico, que es lo que necesitamos los humanos, ¿no? Entonces, dependiendo de la calidad de los forrajes, o dependiendo de la edad de los forrajes, va a ser su calidad nutricional. Si tenemos forrajes muy lignificados, ya muy avanzada su edad, pues van a ser forrajes que su principal composición pues van a ser carbohidratos estructurales, celulosa, hemicelulosa y lignina. Estos son los carbohidratos que son responsables de dar el sostén a las plantas. Y en cuanto va avanzando su madurez en ese ciclo vegetativo, esos carbohidratos pues tienden a hacerse de mayor presencia y entonces pues tiende a bajar la calidad para la alimentación de los animales. Entonces, una alfalfa se corta cuando tiene el 3% de su floración. Ese es uno de los parámetros. ¿Por qué? La alfalfa es una leguminosa y le llamamos la reina de los forrajes.
porque es fuente de proteína, fuente de fibra, fuente de energía muy alta. O sea, puede en algunos casos pues pensarse que pues un alimento proteico cuando pues podemos obtener 18 o 20% de proteína dependiendo del momento en que se corte. Esa alfalfa, cuando recién la cortamos, con un 3% de floración, va a andar con ese porcentaje de proteína. Pero cuando inicia su crecimiento tiene un alto porcentaje de proteína, podemos tener 26, 27 proteína, 27% de proteína cuando está iniciando con esa tiernita. Entonces tenemos que llegar a un punto en el cual maximice su calidad de nutrientes conjuntamente con su máxima producción en volumen. Porque si nos pasamos en espera del corte de ese forraje, va a aumentar el volumen, pero disminuye la cantidad de nutrientes. Entonces tenemos que llegar a un punto de equilibrio donde tenga la máxima producción con la máxima calidad de nutrientes, donde se crucen estas dos curvas, ¿no? Yo estoy midiendo cómo va creciendo la alfalfa y por otro lado voy viendo cómo va descendiendo la cantidad de proteína. Entonces cuando se crucen estas dos curvas, es el momento en el cual vamos a cortar un forraje. En alfalfa se corta cuando tiene el 3% de floración. ¿Qué quiere decir? Que voy a los macollos de la alfalfa y veo que haya, pues por ejemplo, de 10 macollos haya 3 que estén floreados, ¿no? Y así me voy a ir estimando más o menos el 3% de floración es el momento en el que voy a cortar. Si empieza a avanzar la floración, va a empezar a avanzar la lignificación y disminuir la calidad nutricional. Y entonces, pues posiblemente solo sirva para cubrir sus requerimientos de mantenimiento. Dijimos que los requerimientos de mantenimiento es aquella cantidad y calidad de nutrientes que necesita el animal para poder ni ganar ni perder peso, mantenerse estable. Necesitamos exceder un poquito los requerimientos de mantenimiento para que pueda empezar a cumplir con sus otras funciones de producción, reproducción y demás. Entonces, es algo que tenemos que considerar. Bueno, entonces, decíamos que en nuestro caso, para la alimentación de los rumiantes, es importante los alimentos de origen vegetal porque representan en muchos casos el 60% o el 100% de la alimentación de los animales. Si hablamos de vacas lecheras, 60% de forraje, 40% de concentrado, estabuladas. Si hablamos de borregos, cabras, ganado de carne, pues prácticamente el 90% o el 100% en algunos estados fisiológicos va a ser su alimentación basada en forrajes. De ahí la importancia de los forrajes. Los forrajes vamos a considerar todos aquellos hojas, tallos, incluidos semillas de pastos, gramíneas, donde vamos a incluir los cereales, leguminosas y también algunos tubérculos, algunas hortalizas que podamos utilizar en la alimentación de los animales. Eso para nosotros van a ser los forrajes. Por otro lado tenemos los granos, que van a ser la base de la alimentación de pollos y de cerdos. Y aquí podemos tener semillas y cereales, semillas de cereales, semillas de leguminosas, semillas de oleaginosas que se utilizan en la alimentación de los animales. Aunque algunas semillas de oleaginosas, como sería el caso del cártamo, el caso también de la semilla de algodón, se puede utilizar en la alimentación directa. Generalmente estas semillas se utilizan para extraer aceite para la alimentación humana y lo que sobra después de la extracción del aceite le llamamos pasta y esta pasta, este conglomerado de residuos después de la extracción del aceite es lo que utilizamos para la alimentación de los animales y es una fuente rica de proteína. Entonces van a escuchar por ahí que la pasta de soya, la pasta de girasol, la pasta de cártamo, la pasta de canola, la pasta de harina de algodón, estos son ingredientes que ya se aprovechó su principal producto y el subproducto es un material fibroso que es utilizado en la alimentación de los animales. Más, pues los cereales directamente. La base de la alimentación animal en nuestro país va a ser maíz y sorgo. Esos son los dos cereales o los dos granos como fuente de energía utilizados en las dietas de todos los animales, los principales animales. De ahí que ahorita el precio de los granos, el precio de los alimentos esté elevado, dado que tenemos un continuo elevado del precio del maíz que importamos. Prácticamente, si no es que el 90, el 80% del maíz que se utiliza en la alimentación de los animales es importado. Y en una parte también el maíz que utilizamos para la alimentación de nosotros. Entonces nos ponen problemas porque hay una escasez de maíz a nivel mundial y bueno, pues nos regimos en este mundo globalizado, no nos podemos apartar ni podemos aislarnos
el precio que cueste un kilogramo de maíz en México es lo mismo que cuesta en cualquier otra parte del mundo, dado que los precios se rigen por un mercado internacional. Entonces estamos en un mundo globalizado al cual no podemos escaparnos. Si queremos comprar maíz, pues tiene que ser a ese precio. A veces no son los precios que les pagan nuestros productores, aunque en estos ciclos de seguro les va a ir muy bien en cuanto al precio del grano, ¿no? Bueno, otras cosas que utilizamos también son raíces, tubérculos. Tenemos, por ejemplo, ahí la remolacha, la papa, el camote, zanahoria, que se puede utilizar también en la alimentación de los animales. Y bueno, pues después vendrían todos los subproductos de la agricultura. La parte seca que sobra después de cultivar los cultivos agrícolas, pues son utilizadas en la alimentación de los animales. Entonces ahí tenemos las pajas, los rastrojos, las cascarillas. Se refiere a todo este proceso de obtener de los granos harinas. Lo que sobra después de quitar los almidones que tienen en el interior los granos, se le llamamos cascarillas y esos también se pueden utilizar para la alimentación de los alimentos. Parte del tejido de las plantas, tegumentos y residuos de los procesos de transformación, de lo que hablábamos hace rato de las oleaginosas. Entonces, este es el gran rubro o la gran disponibilidad de productos que podemos utilizar en la alimentación de los animales. Entonces, tenemos que hacer una combinación de ingredientes de tal forma que nos salgan dietas que cubran sus requerimientos, pero buscamos dietas de mínimo costo. Eso es lo que hacemos. Le vamos a dar información a la máquina que me permita mezclar diferentes ingredientes de tal forma que esos diferentes ingredientes me salgan baratos para que al momento de mezclarlos la dieta sea barata y eso me permita pues ser rentable en el sistema de producción que quiera alimentar. Decíamos que el 70% de los costos de producción es la alimentación. Si yo logro hacer una dieta con ingredientes disponibles cercanos a la región donde voy a alimentar a los animales, el traslado va a ser menor y posiblemente el precio de los ingredientes sea menor y eso me va a ayudar a ser competitivo en el costo de mi dieta final que voy a dar a los animales. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los forrajes? Pues son las partes vegetativas, hojas, tallos, flores y granos de las plantas que pueden ser consumidas por los animales. Entonces, los dividimos generalmente en pastos o gramíneas, no es esos los pastos son gramíneas. Y ahí tenemos algunos de los ejemplos de pastos que utilizamos en la alimentación de los animales. El ryegrass es un pasto que se utiliza de manera continua en pastoreo o también lo utilizamos como pasto de invierno. Hay dos variedades, uno que le llamamos anual y el otro que le llamamos perenne, y de esa forma pues podemos sembrar praderas o cultivar en invierno de praderas de ryegrass que se puedan dar en pastoreo o cortarse para darle a los animales. En el trópico cada día hay un mayor desarrollo de pastos, buscando que sean pastos de mayor digestibilidad. La gran diferencia entre los forrajes de clima templado y los forrajes de clima tropical es que en clima templado hay una alta digestibilidad de los forrajes, mientras que en el tropical, por sus características de las plantas, son de menor digestibilidad. Dijimos que digestibilidad es la cantidad de un alimento que queda retenido entre el cuerpo del animal y que no es excretado a través de las heces. Eso para nosotros es digestibilidad. Todos aquellos alimentos que pueden ser retenidos. Entonces yo le doy a una vaca 10 kilos de alfalfa, esos 10 kilos se los va a comer, va a pasar primero a su boca, de su boca pasa al esófago, del esófago se va al rumen, en el rumen va a estar un momento guardándose mientras termina de comerse los 10 kilos. Una vez que ha terminado de comer sus 10 kilos de alfalfa asignados, esa alfalfa se va al echadero, a una sombra, a descansar y regresa del rumen a la boca nuevamente su alimento para remasticarlo y poder llevar a cabo el efecto de la rumia. Una vez que ha remasticado, se reduce la partícula del alimento y va a pasar el rumen al siguiente compartimento que es el retículo. El retículo es uno de los 4 estómagos o las 4 divisiones de los estómagos de la vaca y su principal función es verificar que el tamaño de la partícula se ha reducido y que esto va a permitir pasar a los siguientes compartimentos. Entonces de ahí esa alfalfa se va a ir posteriormente del retículo, únicamente va a fungir como una válvula de paso
de aquellos alimentos que ya pueden continuar su tránsito, para que posteriormente llegue a lo que sería el omaso. El omaso o librillo también, cuando si ustedes en la mañana de los sábados o en la mañana de los domingos amanecen un poco indispuestos, se van a comer una pancita para cubrir esa indisponibilidad. Entonces esa pancita, cuando meten la cuchara, van a ver unos tejidos como si fueran hojas de libro, pequeñas porciones. Ahí estamos comiendo abomaso. Entonces, perdón, omaso o librillo se llama también. Entonces, el primero es el rumen. Del rumen pasamos al retículo. El rumen lo vamos a identificar en ese plato de pancita porque es aquellos tejidos que tiene como muchos pelitos. Si a la superficie se ve así como con muchas protuberancias, esa es la panza o rumen. Después el retículo lo vamos a identificar porque tiene su pared interna, tiene forma de panal. Van a ser pequeños rombitos. Entonces estamos comiendo ahí una cucharada de retículo. Y luego cuando pasamos al omaso o librillo, pues es aquel tejido que tiene una gran cantidad de pliegues como si fueran libros. Su principal función del omaso o librillo es absorción de agua. Cuando va pasando el alimento por ahí, retiene el agua para esa agua volverla a introducir al cuerpo. Esa es su principal función. Entonces, ya pasamos rumen, el retículo, omaso. Y nos vamos al último compartimento de los 4, que es el abomaso. El abomaso se le llama también estómago verdadero, porque el abomaso solo corresponde a hacer las funciones que tiene el estómago del cerdo o que tiene el estómago de nosotros. En este sitio, cuando llega el alimento, después de haber sido triturado, después de ver que el tamaño es el adecuado, después de que les trae la mayor cantidad de agua, llega a este sitio y en este sitio va a estar expuesto a reacciones químicas. Regularmente, pues estas reacciones químicas van a ser ácido clorhídrico. Este ácido que nosotros producimos cuando tenemos hambre y nos empieza a doler el estómago, su función es desdoblar parte de las proteínas de manera química al vertir nuestro abomaso, en nuestro caso nuestro estómago, el abomaso es de las vacas, vertir estos líquidos, los líquidos biliares, los líquidos gástricos, perdón. También tiene función ahí la bilis. Ahorita vamos a ver más adelante qué hace la bilis. Entonces, ya que está ahí en el estómago, el ácido clorhídrico más pepsina más renina, 2 enzimas, son los responsables de degradar el alimento todavía un poquito más. Una vez que pasa de este estómago, el abomaso cuando estamos comiendo la pancita, lo vamos a encontrar como un tejido totalmente liso y de pared gruesa. Eso es lo que vamos a encontrar ahí. Y posteriormente va a pasar al intestino delgado. Y en el intestino delgado, cuando llega el alimento, después de haber sido ya expuesto a una digestión mecánica en la boca, y a una digestión química enzimática en el abomaso, o cuajo, también se le llama cuajo esta área, posteriormente pues pasa al intestino delgado, donde se lleva a cabo una digestión enzimática. Y de esa forma tenemos los 4 procesos de digestión que van a ser los responsables de reducir el tamaño de las partículas de muy grandes a muy simples para que puedan ser asimiladas por los animales. Entonces, primero tuvimos una digestión mecánica en la boca, la acción de los dientes, el rodete dentario, reducir la partícula. Después de ahí se va al rumen. En el rumen tenemos los microorganismos y tenemos una digestión microbiana. Entonces, mecánica, microbiana. Cuando llega al abomaso o cuajo, va a estar expuesto al ácido clorhídrico, tenemos una digestión química y empieza la digestión enzimática también, que termina en el intestino delgado. Entonces tenemos digestión mecánica, digestión microbiana, digestión química y digestión enzimática. Son los 4 procesos de digestión en los cuales va a estar expuesto el alimento para que pueda ser aprovechado. Finalmente, ya en el intestino delgado, en la primera porción del intestino delgado de digestión enzimática, y posteriormente va a ser ya espacios para poder asimilar o poder introducirse al cuerpo las partículas más pequeñas serían carbohidratos sencillos, glucosa, manosa, aminoácidos, que ya fueron destruidos o ya fueron preparados para su asimilación. Lo que no puede absorber, pues se va a ir al intestino grueso. En el intestino grueso le van a extraer el agua y posteriormente pues va a llegar al recto, ano y se va a eliminar. Entonces,
todo aquel alimento, aquella porción de alimento que queda retenida dentro del cuerpo y que no es eliminado a través de sus heces, es a lo que le llamamos alimento digestible. Entonces, cuando me dicen, la digestibilidad del maíz en rumiantes es del 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que ese maíz, 60% se quedó retenido entre el cuerpo del animal, ya convertido en carbohidratos de fácil asimilación, y el resto, el 40%, se fue a las heces porque no pudo ser digestible. Entonces, a eso nos referimos con digestibilidad. Es el alimento que queda retenido dentro del cuerpo del animal y que no es excretado en las heces. ¿Por qué queda retenido? Porque es un alimento que fue expuesto a 4 procesos de digestión y al llegar al sitio de asimilación, ese alimento fue triturado, fue dividido a partículas muy sencillas que puedan ser asimiladas o introducidas a través de las paredes del intestino delgado a el torrente sanguíneo del animal, y de ahí esos nutrientes se van a ir a la ubre para hacer leche, a los músculos para hacer carne, o en el caso de las gallinas, a los huevos, o los cerdos, a los músculos para hacer la carne, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta de lo que les he comentado? ¿No? Profesor, el ingrediente que dice el triticale es el trigo, ¿no? El triticale es, bueno, sí es trigo, no es el trigo como tal, es un forraje, es un grano que está entre trigo y centeno. O sea, es como que una cruza entre dos forrajes. ¿Sí? O sea, aparte está el trigo y aparte está el triticale. O sea, el triticale es una cruza de dos gramíneas. ¿Sí? Por ahí vamos a ver otro más adelante que también es raro. Entonces, las leguminosas son alfalfa, tréboles, frijol, haba, guisante, chícharo, nabo, son algunas de las leguminosas. Que regularmente utilizamos las alfalfas, los tréboles, y también utilizamos evo. Son los principales forrajes leguminosas utilizados en climas templados. En climas tropicales tenemos un montón de leguminosas también. El principal problema en trópico es la dificultad de mezclar para y que tengan un buen desarrollo los pastos con las leguminosas de trópico. Regularmente en trópico lo que hacemos son bancos de leguminosas. Entonces, áreas donde solamente hay leguminosas, se van los animales a pastorear cierto tiempo leguminosas y después se regresan a los potreros, a donde van a comer el pasto. En climas templados podemos mezclar pastos con leguminosas, pasto con trébol, pasto con alfalfa, y ahí hacemos una combinación que nos permita pues tratar de ir balanceando la dieta de los animales entre leguminosas y gramíneas, y de esta forma tratar de cubrir mejor sus requerimientos. ¿Sí? Estos son el proceso que va a sufrir el alimento dentro del cuerpo del animal. Entonces, digamos, por un lado tenemos los alimentos que pueden ser granos o pueden ser forrajes, y esos pues los van a utilizar los animales. Esos alimentos contienen nutrientes, se los vamos a comer a los animales, van a sufrir el proceso de digestión. Decíamos, son 4 procesos de digestión: mecánica, microbiana, química e enzimática, de enzimas. Son los 4 procesos de digestión. Las aves tienen otro mecanismo de digestión. Los cerdos tienen otro mecanismo. Ellos no tienen digestión microbiana, solamente tienen la digestión mecánica, enzimática y química. No va a haber digestión microbiana de manera importante, aunque las aves tienen 2 ciegos, y en esos 2 ciegos hay un poquito de flora microbiana. No es importante la degradación que pueda haber de algunos carbohidratos estructurales en aves. Entonces, dependiendo de la especie, van a ser, si cuentan con los 3 o 4 procesos de digestión. Todos los rumiantes tienen 4 porque tienen el rumen, y en el rumen hay microorganismos. Entonces, una vez que ha pasado por esos 4 procesos de digestión, el alimento ya se divide en nutrientes más pequeños, y estos van a poder ser absorbidos por las paredes de los intestinos, lo que les comentaba hace un rato. Entonces, esos nutrientes son absorbidos y se van a ir a los tejidos para que ahí sufran un proceso de metabolismo que nos va a permitir pues incrementar el peso de los animales al haber más masa muscular o tener una mayor producción de leche. Todo esto va a ser un proceso metabólico dentro del cuerpo del animal, dentro de sus tejidos del animal. Y generalmente, pues bueno, vamos a tener esos metabolitos, que son procesos del metabolismo de los alimentos, que van a ser utilizados para la producción y que van a quedar dentro del cuerpo del animal. Lo que no queda dentro del cuerpo del animal se va como desecho
y esos desechos pues, van a ser las heces que tenemos en cada una de las unidades de producción. Entonces, más o menos es el camino que deben seguir los alimentos y qué va a pasar en cada una de las etapas del proceso. Bromatología es un concepto, es una ciencia que se encarga de estudiar lo que sería la producción y utilización de los pastos y forrajes para la alimentación de los animales. Y no solo de los pastos y los forrajes, sino que también analiza cuál es la concentración de nutrientes de los alimentos proporcionados a los animales y qué cantidades de esos nutrientes pueden ser utilizados por los animales, ¿no? Y pues viene de bromos pasto. Toma algunos otros nombres dependiendo del lenguaje que se hable en cada país, pero los llamamos también ciencia de los forrajes, le llamamos praderas y pastizales. Hace tiempo en Soteña se daba praticultura, en vez de praderas y forrajes, hoy se daba praticultura. Hoy tenemos la materia de praderas, tenemos una materia también que se llama de forrajes. Regularmente praderas va a ser para climas templados, para climas tropicales también, y cuando nos llevamos a forrajes, pues nos vamos principalmente a agostaderos, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces, esta bromatología no solo analiza el contenido nutricional de los forrajes, sino les decía que también de todos los demás alimentos. Entonces, se dedica a llevar a cabo el análisis químico de los alimentos para consumo animal. ¿En qué consiste el análisis químico? Pues agarrar un alimento que ya pueda venir peletizado o los ingredientes con los cuales se hace ese alimento y llevarlos al laboratorio y hacer un análisis químico que me permita determinar cuál es la cantidad y calidad de los nutrientes que tiene ese alimento. Entonces lo puedo hacer con pellets, a lo mejor pellets esto le llamamos pellets, esta presentación es pelletizado. El alimento en los animales se utiliza de 3 maneras. Pelletizado, que sería este proceso se hace en las grandes plantas de alimentos. Lo que se hace es moler todos los ingredientes, después calentarlos, meterles humedad y hacerlos pasar por pequeños orificios que me hagan estos churros. Cuando salen estos pequeños churritos, pues van a ser expuestos a temperaturas altas, de tal forma que se sequen y puedan almacenarse. Decíamos que para que se pueda almacenar un grano, debe tener entre el 8 y 10% de humedad. Más de esa humedad, 12, 14% de humedad, se va a echar a perder, se va a honguear y se va a podrir. Entonces, necesitamos eliminar la mayor cantidad de humedad. Entonces, por ejemplo, una de las formas de importarse alfalfa de Estados Unidos es mediante pellets. Entonces, la alfalfa va a ser molida y después va a ser pelletizada para que podamos traerla acá. Y aquí ya se hace su análisis químico para saber cuál es la cantidad de nutrientes que esta posee, ¿no? Tenemos también grano de maíz amarillo. Tenemos soya, que si bien este frijol, soya, se utiliza primero para hacer aceite para la alimentación humana y después lo que sobra es lo que utilizamos para la alimentación de los animales. Bueno, un forraje en este caso puede ser alfalfa. Entonces, la bromatología, su función va a ser, su trabajo va a ser analizar el contenido nutricional de cada uno de los ingredientes utilizados en la alimentación de los animales. ¿Sí? Entonces, un alimento va a estar dividido básicamente en 6 nutrientes. Por un lado tenemos el agua. Todos los alimentos contienen agua, aún los alimentos secos. Hace rato me faltó decirles que la presentación de los alimentos es pelletizado, rolado. Esta primera fotografía aquí que se ve como aplastado los granos, parecen los cornflakes que se comen ustedes. El aplastar el maíz, humedecerlo, aplastarlo, secarlo, eso le llamamos rolado. Entonces tenemos que los alimentos pueden ser rolados o pueden ser en harinas. Entonces la presentación del alimento puede ser pelletizado, rolado o en harina. Es lo que tenemos para proporcionar a los animales. Dependiendo del tipo de animal, el sistema con el que estamos manejando puede ser uno u otro, ¿no? Entonces, agua lo consideramos como un nutriente por sus características que tiene dentro del cuerpo del animal. Después tenemos
carbohidratos del interior de la célula, que serían los almidones, azúcares. Tenemos también los carbohidratos estructurales, decíamos que celulosa, hemicelulosa y lignina. Luego tenemos las grasas, las proteínas y los minerales. Esos son los principales nutrientes que va a contener un alimento, ya sea un alimento en grano, rolado o entero, o un pasto. Aquí tenemos un pasto. Este pasto es Orchard, Dactylis glomerata, es el que utilizo para alimentar a mis borregas. Y bueno, pues es un ejemplo de los forrajes que podemos utilizar en la alimentación de los animales. Y los nutrientes que contienen estos ingredientes, que van a ser minerales, proteínas, lípidos, fibra, almidón o carbohidratos, almidón y azúcares, y el agua. Bueno, el NRC es un Consejo Nacional de Investigación gringo que se dedica en Estados Unidos a evaluar los alimentos disponibles para la alimentación de los animales. Entonces, el NRC tiene su equipo que hace su bromatología, la bromatología que es el análisis de los nutrientes de los alimentos, y se dedica también a evaluar los requerimientos nutricionales de los animales. En Inglaterra tienen otro que se llama ARC. Los brasileños también tienen su Instituto de Análisis Nutricional. Y pues bueno, nosotros no lo tenemos o no contamos con uno totalmente completo. Entonces nos regimos por el Instituto de Investigación que utiliza, digo, de los gringos. Entonces todos los requerimientos nutricionales que necesitamos conocer para hacer nuestras dietas, la utilizamos el NRC gringo para llevar a cabo el balanceo de las dietas. Entonces, este instituto clasifica a los alimentos utilizados en la alimentación animal en 8 grupos. En el primer grupo entran todos los forrajes secos y altos en fibra. En el segundo grupo entran los forrajes verdes, pastos. En el tercer grupo entran los ensilados. En el cuarto grupo entran los alimentos energéticos. Después tenemos los proteicos, los minerales, las vitaminas y los aditivos. Esos son los 8 grupos en los cuales se divide los alimentos utilizados en las dietas para hacer las dietas de los animales. Entonces, el primer grupo va a corresponder a todas las pajas, rastrojos, henos, ahí metemos en el primer grupo. En el segundo grupo, pues la misma alfalfa, nada más aquí que tengan un alto porcentaje de agua, que se corten y se den a los animales tal como están. Ahí entrarían todos estos. Y después vienen los ensilados. Decíamos que ensilado es un método de conservación de los forrajes que permita, mediante fermentación láctica, acidificar el forraje y poderlo mantener durante un largo periodo de tiempo. Decíamos que cuando el maíz está en estado masoso lechoso, abrimos una mazorca, la pellizcamos y ya pasó de ser el elote que a nosotros nos gusta comer, porque ya empieza a endurecerse y además a hacerse el grano al pellizcarlo una consistencia masosa. Es el momento en que debemos de cortar. Generalmente buscamos que tenga 30, 32 y en algunos casos muy exigentes a 34% de materia seca. ¿Qué hacemos? Vamos al campo, tomamos unas muestras de unas plantas de maíz, las trozamos en pequeños pedazos, tomamos una muestra, la metemos en una estufa y ahí la mantenemos por un lapso de 48 horas a temperaturas de 60, 70 grados centígrados con humedad para que no se queme. Y a esa temperatura después analizamos la muestra, cuánta agua perdió. Cuando tiene alrededor de 66%, 68% de humedad y el resto de materia seca, es el momento propicio para poder cortar y ensilar. Una vez que se ha cortado, que ya se ha decidido que se va a cortar, se mete una maquinaria especial que va a trozar en pequeñas porciones el maíz y ese maíz posteriormente va a ser llevado a un espacio donde se va a colocar para poder hacer repasar sobre este maíz vehículos, tractores, de tal forma que nos ayude a hacer una compactación que
elimine la mayor cantidad de aire entre los tejidos o entre las partículas de maíz, para que demos condiciones anaeróbicas. Esas condiciones anaeróbicas van a permitir que se desarrollen bacterias especiales que van a convertir los granos del maíz en ácido láctico y de esta forma acidificar todo el maíz y conservarlo por el tiempo que nosotros requeramos. Generalmente, pues calculamos cuántas hectáreas vamos a sembrar para estimar la producción de forraje que requerimos y en base a eso, pues poder guardar ese alimento. La vez pasada les mostré algunas de las fotografías de mi maíz, cómo va. Yo espero que mínimamente pueda sacar unas 40 toneladas por la media hectárea que tengo ahí. Entonces yo estoy buscando que pudiera tener 85, 90 toneladas por hectárea con la densidad de siembra que traigo. Traigo más o menos unas 100,000 plantas por hectárea y esperaría que cada una de esas plantas, cuando llegue al 34% de su materia seca, cada planta pesará aproximadamente 1 kilo, 1 kilo 200. Entonces, yo creo que fácilmente los 45 o 50 toneladas en la media hectárea las voy a alcanzar sin ningún problema. Si la naturaleza no me juega mal, ¿no? Porque una granizada todavía puede ocasionar, pues, que todo ese material se destruyera completamente. Pero bueno. Entonces, ensilado es un método de conservación de forraje que está basado en la acidificación del forraje mediante la actuación de bacterias anaeróbicas que convierten los carbohidratos de los granos en ácido láctico y de esa forma poderlo conservar. Aproximadamente 30 días, algunos casos dejan 40 días tapado ese forraje para poderlo empezar a utilizar. Y se va a ir cortando pequeñas porciones de toda la pared, de toda la cara en la que se abre el silo, para darle de comer a los animales. Entonces, la densidad del silo de maíz, un buen silo de maíz debe traer una densidad de 650 kilogramos por metro cúbico. Entonces, en base a eso yo cubico mi silo, puedo con la altura, el largo y el ancho, lo cubico y puedo saber cuántos kilogramos de silo, cuántas toneladas de silo tengo, porque sé que entre 600 y 650 kilogramos va a ser la densidad que tenga por metro cúbico de silo ya establecido. Hoy que no hay forraje y que apenas empieza a ensilarse, el precio en el mercado puede alcanzar 3 pesos con 50 centavos el silo, ya procesado, ya cocido. Parece que el maíz verde picado en campo tenemos el maíz, ya se determina que está en la edad para poderse, el desarrollo fisiológico para poderse cortar, parece que está entre 80 y 90 centavos el silo. Los costos de producción deben de andar más o menos de alrededor de 45 centavos, 50 centavos por cada kilo de forraje que se produzca. Entonces de ahí ya la picada y demás, pues te corre por cuenta del que va a ensilar, pero tú lo vendes al doble. Entonces, si estabas vendiendo, si te costó 45, pues te vas 80, 90 centavos por cada kilo de forraje que produzcas. Entonces, al final, entre más producción tengas de buena calidad, puede ser una mayor rentabilidad la producción de silo de maíz. ¿Sí? Bueno, después tenemos el otro grupo, el grupo de los energéticos, y aquí entran todos los granos y cereales. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La principal característica para que sea energético es que tenga más de 2.5 megacalorías de energía metabolizable por kilogramo de materia seca. ¿Se entiende esto? No los escucho. ¿Quién está por aquí? Denia. No está Denia. Alberto. Tampoco. ¿Cuántos llegamos al final? No puedo ver el número. ¿Me puedes decir? 23 personas. 23 personas. Qué bien. Se escuchó bien tu gallo. ¿Quién eres? No te alcancé a ver. Bueno, seguimos, jóvenes.
Energéticos, fuentes de energía, más de 2.5 megacalorías de energía metabolizable. Proteicos, como su nombre lo dice, fuente de proteína. En los energéticos entran todos los granos, ahí entran en ese grupo. En los proteicos deben tener más del 18% de proteína para ser proteicos. Entonces, una alfalfa podría entrar como proteico. Y aquí entran todos los subproductos de la industria aceitera, todas las pastas. La pasta de soya tiene 46% de proteína. La pasta de canola, 34% de proteína. Y así nos vamos con las demás pastas, entre 30 y 40% de proteína, dependiendo del tipo de pasta que sea y el proceso que se utilizó para sacar el aceite. Entonces, eso es importante. Y luego, la proteína es el ingrediente más caro, es el nutriente más caro. Siempre calculamos cuánto nos cuesta un gramo de proteína, un kilogramo de proteína en nuestra dieta, porque es lo que va a representar el mayor valor en nuestra dieta. Y por ahí nos pueden hacer trampa también los que elaboran los alimentos. Podemos poner urea en la dieta y con eso subir el porcentaje de proteína de la dieta, aunque sea nitrógeno no proteico, que no es totalmente aprovechable por algunas especies animales y en algunas les puede causar problemas. Más adelante platicamos un poquito de cómo utilizamos la urea que se utiliza para fertilizar los campos, también en la alimentación, sobre todo de rumiantes. Ese grupo son los proteicos. Después vienen los minerales, igual que en el suelo, vamos macro y micro minerales. Y bueno, pues deben de cubrir las necesidades de los animales. También en el cuerpo de nosotros, en el cuerpo de los animales, cumplen funciones especiales. El calcio, el fósforo, el zinc, el selenio, el molibdeno, todos los minerales que se colocan en el suelo, también nosotros los vamos a requerir en las dietas de los animales. Entonces, parte de estos minerales pues van en los alimentos que le damos a los animales, pero cuando no cubren sus requerimientos minerales, hacemos sales minerales y eso es lo que damos como complemento o suplemento para cubrir sus requerimientos. Las vitaminas las dividimos en dos grupos, las liposolubles y las hidrosolubles. En las liposolubles tenemos la A, D, E y K, son las principales vitaminas. Y las vitaminas juegan también, al igual que los minerales, un papel importante en el metabolismo de los nutrientes. O sea, cuando metemos los alimentos al cuerpo del animal, las proteínas van a ser degradadas y después de ser degradadas van a ser utilizadas para transformarse ya de aminoácidos, entrar al cuerpo de los animales y transformarse después en tejidos que a nosotros nos interesen. Regularmente las vitaminas forman parte de las enzimas o coenzimas que se utilizan en los procesos metabólicos. Un animal que está consumiendo forrajes verdes no requiere de vitaminas del tipo liposoluble. Y los rumiantes son sintetizadores de las proteínas ¿cómo se llama? De las hidrosolubles, de las vitaminas del grupo B. Entonces, a un rumiante le vamos a aplicar vitaminas del tipo liposoluble, A, D, E y K, si no está consumiendo forrajes verdes. Entonces, le damos en su tratamiento, ya sea vía oral o vía parenteral, por vía intramuscular, su suplementación de vitaminas del grupo liposoluble. Si es un rumiante y estuvo expuesto a un proceso de aplicación de medicamentos, está muy flaco, posiblemente requiera vitaminas del complejo B. Si es un animal que está en buena constitución física, sus mismos microorganismos del rumen son capaces también de sintetizar la mayor cantidad de vitaminas del complejo B. No tenemos que ponerle complejo B. Regularmente ponemos complejo B a cerdos, a aves en sus dietas, porque ellos sí es mínima la cantidad que pueden sintetizar, aunque los rumiantes las pueden sintetizar la mayoría de estas vitaminas. Entonces así los dividimos. En el último grupo entran los aditivos. ¿Y cuál es la característica de los aditivos? Muchos de los aditivos no mejoran la calidad nutricional de la dieta. Su principal función es favorecer un mayor consumo o un mejor aprovechamiento de la dieta. Esa es la función de los aditivos. Entonces, ¿qué hace un aditivo? Un aditivo pues va a ayudar a aglomerar el alimento porque es muy polvoso, lo tengo que hacer
menos polvoso, que sea un poquito húmedo, que se aglomere para que lo pueda consumir. Entonces los aditivos tenemos de varios tipos. A lo mejor los principales aditivos sean antibióticos. Los antibióticos los utilizamos en pequeñas cantidades en las primeras etapas de desarrollo de los animales. Los antibióticos se tienen que eliminar mínimo 2 o 3 semanas, dependiendo del tipo de antibiótico, antes del sacrificio, antes de que vayamos a llevarlos al rastro. Porque si no, los antibióticos van a ir acumulados en la carne. Cuando comamos esa carne, vamos a consumir esas pequeñas cantidades de antibiótico. Nuestro cuerpo las va a recibir y los microorganismos que tengamos en nuestro cuerpo, cuando llegue ese antibiótico a ellos, sobre todo los microorganismos nocivos, pues les van a hacer cosquillas y nada más como si lo estuviéramos acariciando. De tal forma que cuando nosotros nos enfermemos por ese microorganismo que estaba presente en mi cuerpo y que estaba esperando un momento de depresión o de debilidad de mi cuerpo para crecer su población y contaminarme, como ya lo acaricié con los antibióticos que comí a través de la carne, cuando le ponga esos antibióticos para contrarrestar su desarrollo y que no me enferme o que para la enfermedad, ya no va a ser posible porque ya se volvieron resistentes a todas esas caricias que le estuve dando con las pequeñas cantidades de antibiótico que le di a través de la carne. Entonces, algo que debemos de hacer es eliminar el antibiótico los últimos 2 o 3 semanas de la engorda para que cuando nos comamos la carne no tengan esos antibióticos. ¿Qué hace ese antibiótico en el alimento de los animales? Reducir la cantidad de microorganismos nocivos en el tracto digestivo de los animales, que haya poquitos que no se disparen. Regularmente cuando tenemos situaciones de estrés en los animales, estrés por temperatura, estrés por falta de alimento, estrés por viento, cualquier estrés hace que sus defensas bajen y los microorganismos están de oportunistas esperando a que estas condiciones sean benéficas para ellos para poderse reproducir y causarnos diarreas o neumonías en los animales. El antibiótico en la dieta va a ayudar a que esos microorganismos nocivos se mantengan en un nivel pues casi imperceptible de tal forma que los animales no se enfermen. Pero en este grupo también tenemos los pigmentos. Regularmente son aditivos que se utilizan en la alimentación de las aves. A la ama de casa le interesa que tengamos huevos rojitos, casi anaranjados. La yema del huevo sea de color anaranjada, roja. Entonces lo único que se hace es ponerle un pigmento en su dieta de la gallina, como está poniendo, para que tengamos dietas anaranjadas. La carne de pollo también se requiere que esté el pollito lo más pigmentado posible, más anaranjadito, amarillito e intenso, y eso se logra con colocación de pigmentos en el alimento. Entonces, un pigmento no mejora la calidad nutricional de la dieta, lo único que hace es que el producto sea más comercial, porque así nos los pide. Si una ama de casa quiere huevos azules, pues tendremos que buscar un colorante azul que se le dé a comer a las gallinas para que la yema se pinte de color azul. Pero eso no me pide el mercado me pide que sean amarillos. Aquí entran también en este grupo, aparte de los aditivos, entran las hormonas. Utilizamos algunas hormonas también, algunas permitidas, otras no permitidas. Si estuviera permitido el clenbuterol, entraría en este grupo de los aditivos. La melaza entra como un aditivo. También, aparte de ser un ingrediente energético, es un ingrediente que funciona como un aglutinante de las partículas de polvo que pudiera haber y saborizante también, ¿no? Podemos utilizar como fuente de proteína harina de pescado. Todo el pescado que no se consume por los humanos se lleva a un proceso de industrialización y se convierte en harina. Esa harina trae 63% de proteína. Un alto cantidad de proteína. Es cara, pero viene muy concentrada la proteína. Entonces lo utilizamos en los momentos en los cuales se requiere mayor cantidad de proteína en la alimentación de los animales. ¿Cuándo es ese momento? Cuando los animales son pequeños. Las dietas de animales pequeños, de crías, pueden dar alrededor de 26-25% de proteína. Un animal adulto, cualquiera con los que trabajamos, 12, 13, 14% de proteína, es más que suficiente. En vaca lechera, 18% de proteína. Pero si no, con 12%, en borregos, 9% de proteínas son sus requerimientos de mantenimiento. Y de los 8 meses, 5 meses las tengo con requerimientos de mantenimiento. Entonces, 8 meses van a consumir 9% de proteína. Una vez que viene ya el crecimiento del feto, subimos la proteína, la lactancia subimos la proteína y luego la volvemos a bajar una vez que la borrega ha quedado seca. Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Esos eran nuestros aditivos. Pigmentos, hormonas, antibióticos,
saborizantes, principalmente. Son los principales. ¿Sí? Bueno, hasta aquí preguntas. Estos serían los forrajes secos. Henos, rastrojo de maíz, paja de pasto o rollos de pasto, pacas muy grandes se utilizan actualmente. Hoy estas pacas pesan 500 kilogramos, pacas de alfalfa. Ese sería el primer grupo de nuestros alimentos. En los forrajes verdes que pueden ser cortados o pastoreados directamente, pues tenemos alfalfas, pastos, como el grupo de los forrajes verdes. Ese es nuestro ejemplo de forrajes verdes. Y aquí están los ensilados. Entonces, en esta primera fotografía vemos una máquina especial que está cortando el maíz y lo va mandando en pequeñas porciones, en trozos pequeños al camión. Ese camión se va a trasladar a la siguiente fotografía, donde tenemos el silo. Entonces, el silo no es más que una estructura de 2 paredes que permitan almacenar ese forraje picado. Va a venir el camión, vacía el forraje en este espacio y luego con maquinaria especial va a ir subiendo y bajando, subiendo y bajando hasta que podamos tenerlo perfectamente compactado. Una vez que sea compactado totalmente, se coloca una película plástica en la parte superior y luego se le pone tierra, se le pone arena, se le ponen llantas. Van a ver regularmente en las carreteras que le están poniendo llantas sobre el silo. Entonces, este color verdoso va a pasar a este color café. Estas dos fotografías de abajo es de un silo, más o menos aceitunado. Esto nos indica que es un buen color del silo. Y tenemos que calcular la cantidad de metros cúbicos que me permita satisfacer la alimentación del lote de animales que voy a darles de comer durante todo un año. Este silo está terminándose. Todavía faltan 30 días, que es el periodo en el cual se va a cocer para que cuando se haya terminado ya se empiece a abrir este otro silo. Y al abrir pues ya se empieza a llenar de tal forma que tenga los hilos que me permitan alimentar los animales durante todo el año. Entonces, este es un proceso de conservación de forraje basado en la acidificación de los carbohidratos para producir ácido láctico que permita un medio ácido que no dé oportunidad de desarrollo de partículas que puedan causar pudrición del forraje y tengamos un forraje de calidad a lo largo de todo el año. Esta es la base de la alimentación de las vacas lecheras y es toda una ciencia el cubrir o el producir este alimento, porque si representa un alto porcentaje de los costos de la alimentación de las vacas, pues imagínense el valor que tendrá, ¿no? Este es un silo que más o menos tiene una altura de 3 metros, debe tener aproximadamente unos 12, 14 metros de ancho y 50 metros de largo aproximadamente. Entonces, si lo ubicamos, con eso podemos calcular cuáles son las toneladas de silo que se tienen guardadas ahí. Si a mis vacas les doy 30, 25 kilos de silo por día, sé para cuántas vacas me alcanza este silo, ¿no? El día de ayer se comunicó conmigo Byron Lejía. Byron Lejía es un egresado de zootecnia que se fue a trabajar a uno de los principales ranchos lecheros en la laguna. Y bueno, tiene problemas porque no ha podido continuar con la ensilada. Entonces tenía un silo que llevaba ya aproximadamente 4 o 5 días de compactado. Y luego tuvo que, ¿cómo se llama? Tuvo que parar el ensilado. Después de 4 días volver a colocarle y pues estaba viendo que en 4 días se le había afectado un poquito la calidad del silo. Entonces me preguntaba qué consecuencias podría tener, porque parece que va a seguir deteniendo la ensilada. Ahorita se está ensilando. Los que sembraron a principios de abril, mediados de marzo, principios de abril, ya están ensilando su maíz. A mí me faltan todavía 2 meses más para ensilar. Bueno, ¿qué otra cosa? Entonces, si evaluáramos, más adelante tengo fotografías de los otros grupos, si evaluáramos ¿qué es mejor? Darle al animal los forrajes en forma verde, pastura verde recién cortada, o en los otros 2 métodos de conservación. Entonces tenemos ventajas y desventajas. Si doy forraje verde en los corrales de los animales, requiero de
cortar ese forraje y llevárselo a los animales. Si lo doy en pastoreo, pues también directamente van a tomar ahí su alimento los animales. Entonces, si lo doy en pastoreo puede ser menos trabajo y mano de obra. Mayor palatabilidad. Palatabilidad es un concepto que lo utilizamos para que sea, palatable es que sea gustoso por los animales. A mí un helado de fresa me es muy palatable, ¿no? Entonces, al animal un forraje verde le es muy palatable, le gusta mucho. Entonces, nos vemos mayor palatabilidad. Y, sobre todo, un mayor contenido de vitaminas del grupo A, D, E y K. ¿Cuáles son las desventajas de dar forrajes? Mejor rendimiento de materia seca. Me estoy refiriendo al grupo de forrajes verdes. Que puede haber variabilidad en el contenido de los nutrientes dependiendo de la época en que corten. Si cortamos muy joven tenemos alta proteína, si cortamos muy viejo tenemos baja proteína. Entonces puede haber una variabilidad en la cantidad de nutrientes, en el contenido de nutrientes. Y también que la ingesta voluntaria de los animales puede ser variable dependiendo del estado fisiológico que tengan los animales. Esas serían sus desventajas de forrajes. Heno es el otro proceso de conservación del forraje que consiste en la eliminación de la mayor cantidad de agua. Entonces el forraje que no ha llegado, sobre todo avenas, alfalfa, que no ha llegado a su madurez, se corta, se expone al sol y lo convertimos en heno. Pues heno es eliminación de agua para conservar el forraje. ¿Cuál es la ventaja de utilizar heno? Menor pérdida de peso, ya está henificado, ya no hay pérdidas. Un mayor dichas espacas se van a guardar y eso te da un mayor valor en el mercado. Y este heno va a ayudarnos también a que tenga una mayor capacidad de que la vaca, al estar comiendo, produzca saliva para poder hacer el bolo alimenticio y esa mayor cantidad de saliva se convierta en un buffer que ayude a mantener el pH del rumen. Entonces, esas son las ventajas. Que en la dieta nos dé capacidad buffer, que pueda ayudarnos a amortiguar cambios de pH en el rumen de los animales. ¿Cuál es el problema? Que no todo el año puedo hacer heno. Ahorita que estaban las lluvias, si quiero hacer heno, pues no podía porque no hay 2 o 3 días libres de lluvia que me permita eliminar la mayor cantidad de agua de la alfalfa y poderla guardar. Entonces estoy expuesto a riesgos climatológicos como una desventaja. Y bueno, que algunas vitaminas puedo perderlas por la exposición a los rayos solares. Entonces, pérdida de nutrientes que están expuestos a las temperaturas del medio ambiente. Esa sería su desventaja. Si tengo ensilados, voy a tener una mayor conservación de materia seca, voy a tener una mayor cantidad de nutrientes por hectárea, no estoy expuesto a los riesgos climatológicos porque corto, guardo, tapo con plástico, llueve, truena, mi silo está ahí guardado. Siempre y cuando donde lo haya construido tenga pendiente, de tal forma que si hay acumulación de agua pueda escurrir sin mayor problema, ¿no? Y bueno, pues que voy a tener una disponibilidad de forraje durante todo el año. Hay aproximadamente un 12% de pérdida en el campo. La maquinaria no le atina al camión, el camión se da vuelta antes, va tirando en el camino porque le pusieron mucho hilo al camión. Entonces calculamos alrededor de un 12% de pérdidas en campo. Requiere maquinaria especial y requiere mayor cantidad de mano de obra. Entonces, pero es la combinación de los forrajes. Puedo utilizar pastoreo en algún momento y la otra mi silo para todo el año, pero también puedo unificar y tener heno, de tal forma que pueda combinar la utilización de los tres. O sea, no me puedo ir hacia uno solo. Puedo utilizar los tres sabiendo cuáles son sus ventajas y desventajas. Combinadas al final, pues van a ser más ventaja que desventaja porque voy a cubrir los requerimientos de mis animales y de esa forma voy a poder lograr mejores precios en el mercado. ¿Sí? Hasta aquí, preguntas. Ya casi terminamos de esta parte de la clase, ¿eh? ¿Alguna pregunta o comentario? No, profe. Bueno, entonces para nosotros una dieta va a ser mezcla de alimentos que va a ser consumida por los animales para cubrir sus requerimientos nutricionales de acuerdo a su función zootécnica. Si es para producción de leche, si es para producción de carne, si es para producción de huevo. Esa es nuestra definición de dieta.
La mezcla de ingredientes o de alimentos que va a ser consumida por los animales para cubrir sus requerimientos nutricionales de acuerdo a su función zootécnica. Eso es una dieta para nosotros. Y aquí tengo dos ejemplos de dieta. Dieta para aves y dieta para rumiantes. La dieta para aves, 57% de maíz molido, 29.7% de soya, 7% de aceite de soya, 5% de sales minerales y una mezcla de vitaminas y minerales que me corrija las deficiencias de los ingredientes anteriores al 1%. Todo esto es mi dieta para aves. Entonces, ¿qué es una dieta? Una mezcla de ingredientes que cubran las necesidades de una especie en particular, aves, de tal forma que pueda cumplir con su función zootécnica, que en este caso sería producción de carne. Y acá tengo otra dieta. Heno de avena enificada, 70%, suplemento energético, algún grano, 18%, suplemento proteico, una pasta de soya, 7%, sales minerales, 3%, y una mezcla de vitaminas y minerales, 5%. Entonces, esta es mi dieta para corderos, rumiantes. Aquí tengo solamente granos, en la primera dieta tengo una alta cantidad de granos. Todo es molido y aceite. Acá tengo forraje. ¿Por qué? Porque el cordero requiere de un alto porcentaje de forraje para cubrir el buen funcionamiento de su aparato digestivo. Entonces, una dieta para rumiantes, una dieta para aves. ¿Qué es una dieta? Un conjunto de ingredientes mezclados que, sumados su contenido nutricional, cubren los requerimientos nutricionales de acuerdo a la función zootécnica del animal que quiero alimentar. ¿Queda claro el concepto de dieta? ¿Luis? Sí, profe. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué es una ración? A veces nos confundimos con ración, nos confundimos con dieta. Ustedes en el comedor tienen una nutrióloga. Esa nutrióloga es la que se encarga de hacer pues las dietas que van a consumir ustedes. Entonces ya les dan sus dietas por día y saben cuánto huevo, cuánta carne, cuánta verdura pueden o deben de consumir por día, ¿no? Entonces se calcula en base a los requerimientos estándar de una persona de la edad de ustedes y tienen su nutrióloga en el comedor. Y luego ya en el comedor les dividen a ustedes sus raciones. Entonces, realmente una ración es una cantidad de la dieta o del alimento que se le proporciona al animal para que pueda ser consumida por cierta unidad de tiempo. Entonces, ustedes tienen su ración del desayuno, su ración de la comida y su ración de la cena. De tal forma que sumadas esas tres raciones, cubra sus requerimientos durante un día. El problema es que ustedes desbalancean su dieta porque pues no se comen los frijoles, no se comen las tortillas o se come más postre que verdura y entonces pues ya no está el balanceo que hace la nutrióloga. A los animales les impedimos que haya selección, se tienen que comer todo. Si les tenemos que poner un saborizante en la dieta para que les sepa sabroso, pues bueno, pues también. Yo no sé si poner saborizantes a las dietas de los alumnos sea lo adecuado. Me acuerdo mucho de las raciones de alumnos porque cuando estudié la secundaria, la estudié también en un internado y al pasar la charola, ¿cómo se llama? Los trabajadores, por estar en el cuchicheo y platicando entre ellos, nos echaban los cornflakes en los frijoles. Pues tanto es mi gusto por el cornflakes con frijoles que hasta la fecha como todavía cornflakes con frijoles, por esa combinación de los ingredientes que me dieron en mi dieta en una de las raciones del día. Entonces, en animales, una ración sería de estos ejemplos. 1.6 kilogramos por animal cada 8 horas. 21.8 kilogramos de materia seca por animal por día. 250 gramos de proteína por animal por día. 7.3 megacalorías por animal por día. 17.5 gramos de sal por animal por día. Entonces, cantidad de una ración por unidad de tiempo es a lo que vamos a llamar ración. En los borregos les damos 3 veces de comer al día. Entonces, su dieta se divide en 3 raciones. ¿Sí? Entonces, cantidad de dieta por unidad de tiempo, eso va a ser para nosotros una ración. Entonces, cuando hacemos una dieta, después vamos esa dieta a asignar a los animales y la asignación va a ser su ración.
¿Se entiende? Sí, ¿O no? profesor. Perdón. Sí, Sí, profe. muy bien. Entonces seguimos. Me salí tantito. Entonces, dependiendo de la especie animal, va a ser la cantidad de forraje que lleve el alimento y la cantidad de concentrado. Decíamos que en ganado lechero aproximadamente 60-40, 60 de forraje, 40 de concentrado. Aquí vamos concentrado. Concentrado vamos a llamar a la mezcla de ingredientes que tienen una concentración elevada de un nutriente en particular o de dos nutrientes, proteicos, energéticos. Entonces, mezcla de granos con pastas me va a dar un concentrado de energía y de proteína. Sumado con el aporte nutricional del forraje, entre los dos debemos de cubrir los requerimientos nutricionales de los animales. Y la diferencia o la cantidad de forraje con concentrado va a depender del sistema de producción y de la especie con la que trabajemos. Entonces tenemos bovinos carne, requiere mayor forraje. Bovinos leche, decimos que aproximadamente 50-50%. Ovinos y equinos, mayor cantidad de forraje. Porcinos y aves, mayor cantidad de concentrados. Aves forrajes casi nada en porcinos y aves. Muy poquito y solo en algunos aspectos particulares se le da a los puercos forraje. De otra forma, es solamente concentrados. Entonces, dependiendo de la especie animal, va a ser la relación que haya entre forrajes y concentrados. ¿Sí? Y aquí está más o menos, según esta academia gringa, qué porcentajes son los que se proporcionan en las dietas de los animales. En general, entre avicultura y ganadería, 35.7% son concentrados y 65.2% son forrajes. Si ya nos vamos a cada especie en particular, decíamos aproximadamente 40 bovinos lecheros, 40 concentrados, 60% de forrajes. Bovinos carne, solo el 17% son concentrados, el 80%, 83% son forrajes. Ovinos y caprinos, más o menos similar. 90% de forrajes, 8-9% de concentrados. Aves, 100% son granos concentrados. En porcinos, digo que una pequeña porción puede ser forrajes, tienen capacidad para degradar un poquito de fibra, pero la mayor cantidad, 85%, son concentrados. Luego tenemos a los equinos, también un alto porcentaje de forraje, 70%, y alrededor de un 27.8-30% van a ser los concentrados. Es como se juega con las dietas de los animales, más o menos. En estas proporciones vas a tener dietas rentables y que cumplan un buen funcionamiento en el aparato digestivo del animal que vas a alimentar. Si a un cordero o un caballo, un conejo, no le da suficiente cantidad de forraje, se va a morir, porque su aparato digestivo necesita forraje. Entonces, es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo cuando hablamos de, ¿cómo se llama? Alimentación de los animales. Bueno, seguimos con los ejemplos de los forrajes verdes. La alfalfa, digamos que es la reina de los forrajes, por su alto contenido de proteína. Cuando tiene el 3% de floración, esto ya es una planta totalmente floreada, solamente el 3% de flores. Entonces empezamos a ver el 3% de flores en los macollos de la alfalfa, es el momento en el cual la vamos a cortar. Alto porcentaje de proteína, un alto volumen de producción. 5 toneladas por hectárea por corte es común que tengamos de materia seca en este cultivo, ¿no? Entonces es un cultivo muy redituable. ¿Cuál es su principal problema? Demanda una alta cantidad de agua. Es una fuente de nutrientes para el suelo. Por su característica va a fijar nitrógeno en el suelo donde estamos cultivando. La rotación de cultivos es importante para después utilizar ese nitrógeno. Pues 4 años de alfalfa y después maíz o otro cultivo cereal, de tal forma que se aproveche ese nitrógeno. Pues una vez que trituramos el heno de alfalfa, pues aproximadamente los cortes de 2 centímetros son los que utilizan en las dietas. Y luego, pues si hay una reina debe haber su rey, y el rey sería en este caso los forrajes, ¿no? Digo, el maíz para ensilar.
Estos serían praderas o agostaderos, como fuente de alimentación de los animales. Y bueno, los animales pueden ir cambiando la presencia de las especies que vaya a haber en una región, tanto de vegetales como animales. Podemos tener, anteriormente teníamos en la parte norte de nuestro país y Estados Unidos bisontes. Hoy tenemos ganado bovino pastoreando. Entonces eso va cambiando también los ecosistemas y la relación que hay entre el forraje y los animales. ¿De qué depende el valor nutritivo de los alimentos? Principalmente del tipo de animales que lo van a consumir. No es la misma digestibilidad que tiene el maíz en la vaca, en el conejo o en la gallina, en el pollo. Entonces, cada uno de los individuos va a tener un diferente proceso de digestión, de asimilación, y eso va a hacer que sea más o menos digestible un alimento dependiendo de la especie que vayamos a alimentar. ¿Sí? Entonces, a los animales los dividimos, decíamos, en 3 grupos. Primero tenemos los rumiantes o poligástricos, porque tienen 4 compartimentos, su estómago tiene 4 compartimentos, y los tenemos en monogástricos, cerdo, ave, guajolotes, perros. Nosotros mismos somos monogástricos por tener un solo estómago. Esos tienen un solo estómago, pero ese estómago está dividido, los rumiantes, está dividido en 4 compartimentos. Entonces tenemos los no rumiantes, y tenemos al caballo y al conejo que se sitúa en la parte media. No es ni uno ni otro. ¿Por qué? Porque tiene un ciego que permite a ese ciego convertirse en rumen. Tiene las mismas funciones del ciego, del caballo, del conejo, tiene la misma función del rumen de la vaca o de la borrega. ¿Cuál es su función del rumen? Tener microorganismos para desdoblar los materiales fibrosos de la dieta. Eso mismo tiene el caballo y el conejo. Un caballo no le damos fibra, no le damos avena y se muere de cólico, su aparato digestivo no funciona. Un conejo no le damos fibra y se muere de diarreas porque no tiene la fibra para que funcione su aparato digestivo. Los rumiantes, si no consumen un 20% de fibra mínimo en su dieta, no van a poder sobrevivir, se van a morir. ¿Sí? Entonces, son los diferentes grupos de animales que vamos a tener. 3 grandes grupos: los rumiantes, los no rumiantes, poligástricos y monogástricos. Y en la parte intermedia tendríamos los caballos y los conejos, ¿sí? Como diferentes grupos de animales. Seguimos. Este es un esquema del aparato digestivo de un rumiante, lo que les hablaba hace un ratito, ¿no? Entonces, el rumen es la mayor proporción de tejido que tenemos. Sí, perdón. Ay. Déjenme regresar otra vez al rumen. Entonces tenemos el rumen, que va a ser ¿cómo se llama? El compartimento más grande. Después tenemos el retículo, el omaso, el abomaso, el intestino delgado. Después tenemos el intestino grueso. Y el intestino grueso tenemos recto, colon y ciego. En el intestino delgado tenemos duodeno, yeyuno e ileón. Son las 4 porciones en las que se divide el intestino delgado. Y luego tenemos la panza o rumen, el retículo o bonete, también se le llama, el omaso o librillo y el abomaso o cuajo. Cuando nuestras abuelitas iban a comprar el cuajo para cortar la leche, hacer queso en el rancho, lo que iban a ir a comprar abomaso de vaca en polvo, que realmente lo que llevaban aquí era ácido clorhídrico que se utiliza para cortar la leche. ¿Sí? Bueno, hasta aquí preguntas, comentarios, disponibilidad de tiempo. ¿Ya desayunaron? No, profe. ¿No han desayunado? Sí. No, ya tienen hambre. ¿A qué hora son? Son las 9:30. 9:25. 9:30. Hay que echar de comer a las borregas. ¿Mande? Hay que darle de comer a Digo las que hay que borregas. echar de comer a los animales. Sí, pues ahorita voy a hablar si ya les dieron de comer a mis animales. Pues yo voy a prepararme para salir también. Voy a desayunar algo. Estoy aquí en Saltillo, es un lugar muy bonito. El hotel donde me quedé también está muy bonito.
Voy a intentar hoy visitar la Narro. Quiero visitar la Narro. Hace rato que no conozco no conozco la Narro realmente. Entonces tengo la intención de visitarlos, de visitar la Narro, a ver, conocer sus instalaciones. Y también quedé de ver a una persona que me va a llevar a un rancho, a ver si puedo tomar imágenes y algunos videos que les pueda compartir también a ustedes. Mientras preparo mis animales, me voy a llevar animales, voy a embarcar mañana animales en avión, mañana a las 3 de la tarde los subo al avión, van a llegar primero que yo a México, y ya el lunes yo llego por allá, para incorporarme nuevamente. Bueno, le dimos un buen avance a esta parte de nutrición. Me faltaría una clasita más y ver la parte de reproducción. También de todos estos temas les he estado hablando a lo largo del curso. Pero como pico acá, pico allá, tendría que llevar una secuencia. También de reproducción, todo lo que hemos visto de ciclo estral, intervalo entre partos, días abiertos, sincronización, inseminación. Lo que voy a hacer es igual concentrarlo en una presentación y resumirles todos estos conceptos, ¿no? Básicamente. Y estamos prácticamente a 2 semanas, 3 semanas de terminar el semestre, y siempre nos pasa lo mismo, que al final queremos abarcar más de lo que debimos de haber hecho a lo largo del semestre. Les agradezco mucho que me hayan dado esta clase, y espero que la podamos repetir el próximo sábado, y de esa forma pues ir avanzando para terminar lo más pronto posible. Nos vemos el martes en nuestra clase, jóvenes. Cuídense mucho y muchas gracias. Hasta luego, Sí, profe. profe. Cuídense, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Que tenga buen día. Igualmente. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.